Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la última sesión del ciclo de Derechos Digitales y los Mayores que la Universidad de Valencia está desarrollando con el Observatorio de Derechos Digitales y la entidad pública empresarial Red.es dentro del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Esta última sesión trata, durante todas las sesiones que hemos venido desarrollando, hemos tratado de dar conocimiento, información y respuestas en materia del derecho digitales y personas mayores, porque solo cuando se conoce algo se puede exigir y se puede ejercer con las debidas garantías, ¿no? Entonces, en la última sesión teníamos muchas ganas de plantearla porque a veces pensamos siempre en los riesgos y está muy bien. De hecho, en derecho tenemos esa vocación, ¿no? Siempre hay que adelantarse. Pero también hay que ver lo digital desde un punto de vista positivo y propositivo. Hay ámbitos maravillosos que podemos ampliar gracias a las tecnologías. Por tanto, esta última queríamos dejar esa luz de uso bonito de las tecnologías con esta sesión que está destinada a hablar sobre la cultura, la expresión y la participación digital. Tenemos aquí a dos compañeros del departamento, una maravilla. Víctor, que es profesor de Derecho Administrativo y además investigador predoctoral en materia de derecho administrativo, y además ha trabajado especialmente el tema de la transparencia también de la participación, o sea que les va a hablar con conocimiento de causa. Les va a hablar sobre Tu voz es importante, el derecho a opinar y participar en la vida pública digital. Y a mi derecha tenemos a Reyes Marzal, que es profesora titular del departamento y aparte es una persona que tiene una vocación por la cultura, tanto en lo personal como en lo académico. Ha trabajado los temas académicamente, pero aparte es música, con lo cual pues, tiene esa doble vivencia de las cosas cuando se viven, aún se hacen y se desarrollan con más pasión. O sea, ya verán que es una maravilla. Y lo que va a hablar Reyes es sobre cultura al alcance de un clic, el acceso digital a contenido cultural. Por lo demás, nada, les dejo en más inmejorables manos. Y recuerden, hablará primero Víctor media hora, luego más o menos aproximadamente media hora Reyes, y luego abriremos ese espacio de discusión y de creación también de aprendizaje todos juntas, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Mi nombre, como comentaba Rosa, Víctor Bettencourt, soy profesor aquí ayudante en el área de Derecho Administrativo, y hoy mi idea es tratar sobre los derechos de libertad de expresión y los derechos de participación ciudadana. Antiguamente, como os imagináis, lo que hemos visto es un proceso de ampliación del espacio de la vida pública. Es decir, los derechos de libertad de expresión y a la participación se solían ejercer de forma presencial, en los mercados, en la plaza del pueblo, en los bares, en el casal, en muchísimos espacios, pero normalmente presencial. También, a veces también de forma a distancia, en los periódicos, cartas al director, pero hemos vivido en los últimos años una ampliación del espacio de la vida pública por medio de Internet. Ya tenemos también foros, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos muchísimas redes sociales que hacen que este espacio de la vida pública se amplíe. En el otro lado, que normalmente siempre esto lo asociamos a aspectos negativos o aspectos que tienen unas connotaciones de, sobre todo, muchísimos riesgos y desventajas, sí que tenemos que ver también que ha habido una ampliación del concepto de la democracia, porque gracias a Internet la democracia también se desarrolla a través de estos espacios. Democracia no es solo votar cada 4 años, sino que conforma muchísimos derechos. Y hoy sobre todo quería hablar de 3, del derecho a saber, del derecho a opinar y del derecho a participar. Si bien no estaba en el título de la exposición, el derecho a saber sí que lo recoge la Carta y sí que es importante para poder desarrollar los otros. Porque si no conocemos, si no tenemos la información, pues es muy difícil opinar, o opinar con conocimiento de causa. Y también es muy difícil participar si no tenemos esos conocimientos. De hecho, si nos vamos a la Carta de Derechos Digitales, que es un poco el nexo conductor de este ciclo que acaba hoy, que por cierto se me ha olvidado dar las gracias a Rosa por invitarme a lo que me acabo de acordar. Ya se ha ido, pero bueno. En el apartado 16 se nos reconoce ese derecho a la participación ciudadana por medios digitales.
En el primer apartado, antes ya digo, de empezar con lo que es la participación como tal, se nos dice, de acuerdo con las leyes, se promoverán entornos digitales que contribuyan a un derecho de acceso efectivo a la información pública. Por lo tanto, antes de iniciar, antes de empezar con cualquier proceso de presentación de iniciativas, de votaciones, de decisión, se nos habla del acceso efectivo a la información pública. Para acceder a esta información pública tenemos principalmente dos vías. La primera es la que se conoce como publicidad activa. Es decir, es información que se encuentra en los portales de transparencia ya publicada. Según la ley, además, esta publicación tiene que estar actualizada de forma periódica. Por lo tanto, la información a la que accedemos no puede ser ya información obsoleta, sino que hay una actuación proactiva por parte de la Administración sin que nosotros hagamos nada para acceder a esa información. Podemos encontrarnos muchísimos portales de transparencia en la Administración General del Estado, en las diferentes comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en entes instrumentales. Pues pensemos, por ejemplo, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, pensemos en Junta Central Fallera, pensemos en muchísimos tipos de administraciones. Estas obligaciones, ya digo, son obligaciones de transparencia que son las administraciones públicas las que por sí solas la tienen que realizar. Se encuentra principalmente distribuido en tres grandes bloques. La información institucional, organizativa y de planificación, es decir, la información pues, de quién conforma un órgano, cómo se conforma la plantilla, los organigramas, la información de relevancia jurídica, es decir, las normas que rigen esas instituciones, sus directrices, sus instrucciones internas, y la información económica, presupuestaria y estadística, que es normalmente la que más suele interesar, pues salarios, presupuestos, convenios, subvenciones, una importante cantidad de información que, ya digo, debe estar pública por sí sola. Por otro lado, otro camino, que es el que yo creo que más nos puede interesar de forma práctica, el derecho de acceso a la información pública. Es decir, es información que no se encuentra publicada, pero que tenemos derecho a conocer. ¿Quién puede ejercer este derecho? Pues, en un principio, según nos dice tanto la ley estatal de transparencia como la ley autonómica de la Comunidad Valenciana, que todas las personas tienen derecho o cualquier ciudadano o ciudadana. Estos derechos los tenemos que entender de forma amplia. No está limitado solo a ciudadanos españoles, sino también a extranjeros o incluso también a menores de edad que pueden presentar cualquier solicitud para ejercer el derecho de acceso. Ni siquiera hace falta residir en el sitio en el que se solicita el acceso. Por ejemplo, una persona del País Vasco podría solicitar información al Ayuntamiento de Valencia perfectamente. No es un derecho que esté limitado en ese sentido. Se entiende por acceso a la información pública porque nos dice el artículo. Dice, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública y cualquier ciudadano o ciudadana a título individual en representación de cualquier organización tiene derecho de acceso a la información pública. Bien, pero ¿qué es información pública? Información pública, nos dice el artículo 13 de la Ley de Transparencia, dice, se entiende por los contenidos o documentos cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de alguno de los objetos incluidos en el ámbito de aplicación, que eso ahora luego lo veremos. Por lo tanto, no es un dato que queramos saber, no es una información abstracta, son documentos, son contenidos que existen, relevantes. Tenemos una práctica, esta práctica se la solemos hacer muchas veces a los estudiantes para que entren en contacto con la administración y, por ejemplo, una vez pedí a un estudiante y dice, bueno, a mí me gustaría saber qué pasaría si, creo que era si Leonor se cambiaba de sexo, qué pasaría con la línea de sucesión al trono. Y bueno, esto es una ciencia ficción, es ficción, no es objeto de información pública, porque no es información pública. Querer saber algo significa, en este caso el derecho a saber es derecho a saber contenidos reales, que existen, que se palpables. Puede ser un plano, puede ser, ya digo, una resolución administrativa, puede ser una estadística, pueden ser muchísimas cosas, pero tienen que existir. ¿Qué organismos están obligados? Bien, los órganos constitucionales y estatutarios, pues Congreso, Senado, Parlamentos autonómicos, Casa Real, Tribunal Constitucional, lo que nos podemos imaginar. Entidades locales territoriales, comunidades autónomas, Administración General del Estado, ayuntamientos, da igual su tamaño, todos están obligados a cumplir este derecho. Entes instrumentales de derecho público. Pues aquí pensemos toda la amalgama de administración pública instrumental, como puede ser, como comentaba antes, Junta Central Fallera, por ejemplo, algún ente instrumental, ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, parques nacionales, pensemos cualquier administración de carácter instrumental. Sociedades mercantiles, fundaciones públicas locales,
asociaciones constituidas por las entidades anteriores, y en algunos casos las leyes autonómicas, según qué territorio nos movamos, amplíase eso a entidades que no son per se administraciones públicas. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana se le aplica también a las federaciones deportivas, por ejemplo. Cosa que es bastante interesante, sobre todo en este caso las federaciones deportivas, como están constituidas como entidades de auxilio, colaboradoras de las administraciones públicas porque emiten licencias deportivas, pues de ahí que se les aplique de forma extensiva esta ley. Bien, ¿cómo se ejerce? A través de los portales de transparencia de las sedes electrónicas, preferencialmente. Si bien también lo podemos hacer de forma presencial en las entidades. De forma electrónica preferencial, porque así lo dice la ley y porque normalmente la información así llega de forma más ágil. Pero incluso aunque la hagamos de forma online, luego podemos decidir dentro del propio formulario que la modalidad de acceso a la que queremos continuar el procedimiento sea presencial. Es decir, que yo cuando me den la información prefiero que me la manden por carta a mi casa o acudir a la sede del órgano. No está permitido o no debería estar permitido que se haga a través de correos electrónicos ni de buzones institucionales. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo un derecho. Y como derecho que necesitamos tener constancia de cuándo recibe el órgano la solicitud y a partir de ahí que poder comenzar a correr los plazos y saber cuándo se produce el silencio administrativo y por lo tanto posteriormente presentar un recurso. Por lo tanto, los correos electrónicos nos pueden atender, pero la administración no está obligada porque, ya digo, no se ejerce a través, no se inicia un procedimiento administrativo, sino que necesitamos realizar una solicitud formal. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, el portal de transparencia del Gobierno. Este es el de la Administración General del Estado. Que acudiendo aquí, podemos entrar, solicita información y a través de ahí ver los diferentes pasos de la solicitud telemática. En el portal de la Administración General del Estado se exige normalmente certificado electrónico sistema clave, que no sé si alguna vez habéis estado familiarizados con este sistema. A veces funciona bastante mal, pero en el ámbito autonómico, por ejemplo, tanto en la Comunidad Valenciana como en el Ayuntamiento, ya no se exige este certificado. ¿Por qué? Porque, como comentaba antes, es un derecho que tienen reconocidos todos los ciudadanos. Por lo tanto, la identidad, si le hace falta identificarse, saber que se está dirigiendo pues, a Víctor Bettencourt o a Reyes Marzal o a Rosa Cernada, es decir, pero es irrelevante. Es decir, por ser una persona u otra no se nos va a conceder o denegar, porque todas las personas tenemos el derecho. Por lo tanto, ya de hecho la Ley de Transparencia Autonómica dice que esa autentificación digital no es necesaria para hacer este procedimiento. Como comentaba, el principal requisito es, ya digo, esa identidad, es decir, identificarnos, pero no hace falta esa certificación electrónica. Hace falta también que esté detallada cuál es la información que solicitamos, es decir, que se identifique cuál es la información. No hace falta que sea una petición individualizada de los documentos, porque muchas veces nosotros no sabemos de qué documento se conforma el expediente que queremos acceder o de si la información que queremos está en uno o varios documentos. Eso era una cosa que se solicitaba, como veis ahí, en una ley que ya está derogada, la LRJPAC, sí, que es una ley del año 92, se derogó en el año 2015, y que muchas administraciones se acogían a eso. Necesito que usted me diga qué documentos exactamente son los que solicita. No es necesario, pero sí que tiene que estar claro qué es lo que solicitamos. Por ejemplo, un alumno pidió, y no sé por qué es el mismo tema, pero pidió en su momento conocer cuántos cambios de operación de sexo se habían producido en la Comunidad Valenciana en los últimos 3 años. Claro, la administración le respondió que no solamente es una operación, pueden ser varias operaciones y que por lo tanto estaban varios documentos. Él había pedido, estaban varios documentos y que querían saber exactamente qué operaciones él se refería. Y claro, dice, bueno, yo me refiero a todo en general, entonces yo no sé exactamente de qué se compone, por lo tanto, deme usted esa información. Por lo tanto, ya digo, esa información debe estar detallada, pero no hace falta que digamos en qué documentos exactamente está. Por ejemplo, otro ejemplo también parecido sobre esto, en su momento me acuerdo de una comida familiar, tengo familia política en Sumacars, un pueblo de la Ribera, y ahí encontraron unos restos arqueológicos de un cementerio árabe. Y querían saber, no se sabía exactamente a dónde habían ido a parar esos restos arqueológicos. Y se preguntó a la Generalitat, que era quien había realizado esa excavación. Pues eran varios documentos los que venía contenida la información, porque resulta que esos restos habían viajado a través de varios almacenes y por último se encontraban unos restos de un pueblo, ya digo, un pequeño pueblo de la Ribera, estaban en un almacén municipal del municipio de Alzira.
y los documentos que se aportaron pues fueron varios de ellos. Según habían ido pasando por las diferentes ubicaciones, habían venido a Valencia, luego habían vuelto al pueblo, luego se habían ido así. Bueno, una anécdota. La otra requisito de la solicitud es la modalidad de acceso y la dirección de contacto. La dirección de contacto, que puede ser electrónica o postal, y la modalidad de acceso en la que queremos que se comuniquen con nosotros. Si queremos que esa comunicación se haga presencial en la sede física del organismo administrativo o bien electrónicamente, que es normalmente, ya digo, la forma preferencial. Tampoco es requisito que en esa solicitud, aunque en muchos apartados viene, la motivación. No estamos obligados a pedir cuál es la motivación, por qué lo queremos. Puede ayudar a la administración cuando estamos tratando de elementos sensibles para poder calibrar si se nos concede o no, porque este derecho no es ilimitado. La seguridad nacional, la investigación de delitos, derechos, sobre todo, parte que tiene que ver con la protección de datos personales, todo eso está limitado. Pero con la motivación la administración puede llegar a calibrar o ponderar si se nos concede o no. Pero, ya digo, no estamos obligados a ponerlo. De hecho, nosotros cuando hacemos la práctica, normalmente este tipo de prácticas con los alumnos, les decimos que no pongan nada, porque muchas veces ponen, porque me lo pide el profesor, y claro, le llegarán pues, mucha gente lo hace al Ayuntamiento de Valencia, le llegan 30 solicitudes de acceso al funcionario, pues dirá, estas personas que están haciendo en la universidad. ¿Se acuerdan? Luego se acordarán, sí. Nos ha llegado a pasar incluso de alcaldes que llamaban a los estudiantes cuando se en un municipio pequeño para llamar, oye, ¿tú por qué quieres, por ejemplo, las facturas de teléfono de la alcaldesa o del alcalde? Creo que no, porque me lo pide el profesor. Y digo, no se lo digáis, porque así vemos si realmente te lo van a dar o no te lo quieren dar. Cuando ven que no eres un peligro y no es para publicarlo en el periódico, pues ya dicen, bueno, pues se lo damos. Ya digo, con esas prácticas suele pasar este tipo de cosas. Bien, el plazo para resolver y notificar es de 1 mes desde la recepción de la solicitud, que es ampliable por 1 mes cuando el volumen de los datos que hemos pedido es muy elevado o cuando el órgano administrativo tiene una carga de trabajo elevada. Por mi experiencia y con la experiencia de los alumnos, esto pasa la mayoría de ocasiones, que se amplía, excepto en aquellos casos que la información es muy fácil y es prácticamente automática, que se nos pide una resolución o se pide algo que ya está publicado. Cosa que podemos hacer, por cierto. Muchas veces no tenemos los conocimientos suficientes para saber, pues, por ejemplo, quiero una partida presupuestaria y entráis, no sé, alguna vez he entrado unos presupuestos, pero es un documento muy amplio y a veces está la documentación, no sé qué es el dato que necesito o en qué enlace tengo que entrar exactamente. Bien, pues aunque ya sea esa información objeto de publicidad activa, de la publicidad que hablamos en el primer camino, en las primeras diapositivas, la administración está obligada a contestarnos con el enlace concreto de la información a la que queremos acceder, aunque ya digo, aunque esa información esté pública. Le pasó a muchos estudiantes que querían saber, por ejemplo, el presupuesto de las mascletas. Claro, esa información está pública porque se hacen unos contratos y están los expedientes, pero dice, bueno, yo es que no me aclaro con la plataforma de contratación. Entonces, también pasaba con el tema fallas, causa siempre mucha sensación con este tipo de prácticas. La gente lo usa mucho, por ejemplo, también para saber cuánto valía el vestido de la fallera mayor de Valencia, los que paga el ayuntamiento. Pues eso también estaba público y se les concedía a través de esa vía, se les mandaba el enlace. Bien, lo que también puede pasar en muchas ocasiones es que bien no nos contesten lo que queremos o bien que directamente no nos contesten. En el plazo de 1 mes, lo que se produce entonces en ese caso es un silencio administrativo negativo, un silencio administrativo por el que se nos deniega la información. En la Comunidad Valenciana, en la primera ley, este silencio administrativo no era negativo, era positivo, hasta que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que es añadido ahí, por si tenéis curiosidad, del 10 de 2018 sobre la Ley de Transparencia Aragonesa, que también reconocía el silencio administrativo positivo. El Tribunal Constitucional dijo, bueno, esto no puede ser positivo porque, bueno, entre otras muchas cosas, se le conceden unas expectativas al ciudadano de que se le va a dar una información que pues, puede que no se le dé, por eso no se le ha respondido. O si en el caso de que se le dé de forma positiva, luego posteriormente en el recurso puede que se le deniegue. Entonces, dicen, bueno, mejor que sea negativo, porque al final es la concesión de un derecho y posteriormente el ciudadano con ese silencio administrativo es una garantía para poder presentar un recurso. Sabiendo que ha pasado expirado ese plazo, tenemos 2 posibilidades importantes. Primero, los consejos de transparencia, que es un procedimiento gratuito, administrativo, que en función del ámbito en el que estemos, pues si es en el ámbito autonómico tenemos el Consejo de Transparencia, si es en el ámbito estatal tenemos el Consejo de Transparencia
estatal. ¿Que no nos convence el Consejo de Transparencia? ¿O bien el Consejo de Transparencia nos responde de forma negativa? Pues ya nos quedan los tribunales de justicia que, en función de la administración que haya sido el objeto del derecho de acceso, pues tendremos pues bien tribunales de la jurisdicción administrativa, bien el Tribunal Superior de Justicia o ya directamente la Audiencia Nacional. Bien, hasta aquí el derecho, ya digo, de acceso a la información. Otro derecho importante, muy vinculado al derecho de participación, que se recoge en otro apartado de la Carta de Derechos Digitales y que sí también se recoge en la Constitución española, es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a opinar. Viene contenido en el artículo 20.1 de la Constitución española, que nos dice que todas las personas tienen derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. No se añaden ahí los medios digitales, es decir, están en el cajón, pero en el año 78, cuando se redactó este texto, pues no había un desarrollo sobre los apartados digitales, cosa que sí que hace la Carta de Derechos Digitales, que nos habla de que todas las personas tienen derecho a las libertades de expresión e información de los entornos digitales en los términos previstos en la Constitución española. No solo es un derecho, como podéis imaginaros, es un derecho con mucho abolengo en los textos constitucionales y que conceden derechos, tanto en la Declaración de Derechos del Hombre como también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el que más nos interesa de cara a acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Como podéis imaginar, ya digo, este es el derecho clásico, derecho a opinar, derecho a la libertad de expresión, a publicar documentos, a manifestarnos en cualquier ámbito, cosa que se ha ampliado, como comentaba al principio, con la llegada de Internet y con la llegada sobre todo de las redes sociales. No solo se ha producido una ampliación del espacio de libertad de expresión, sino una amplificación. Antiguamente, que esto es importante, ahora que estamos hablando muchas veces pues, del derecho a la cancelación y que cuando fulanito dice algo en un pequeño pueblo de Wisconsin, pues nos llega a nosotros casi inmediatamente. Antiguamente por eso hablamos de no solo ampliación del derecho, sino la amplificación, porque se amplifica muchísimo como una caja de resonancia por medio de las redes sociales. Es decir, antiguamente, pues si nosotros decíamos algo en un bar, pues normalmente se quedaba en el pueblo, fulanito se lo decía a fulanita, fulanita a fulanita, y se iba expandiendo. Ahora lo ponemos en Internet y es que llega a cualquier parte del mundo en un segundo. Esto conlleva riesgos, y estos riesgos son los que vienen en la Carta de Derechos Digitales, que establece obligaciones de autorregulación para las plataformas. Es decir, plataformas de reglas de moderación, de supresión de contenidos en muchos casos. Hubo un movimiento muy importante, no sé si os acordáis, os sonará, de que había muchas mujeres que subían cualquier elemento relacionado con un pecho y la plataforma automáticamente, el algoritmo, lo suprimía. Incluso muchas veces frutas que tenían formas, a lo mejor el pezón de un melocotón, la plataforma lo suprimía, el algoritmo. Por eso las reglas de moderación en muchos casos son preocupantes porque son en muchos casos automatizadas y en muchos casos, ya digo, ven riesgos en esa libertad de expresión. En otros casos no. Estamos hablando, por ejemplo, también de la protección de los menores. Ahora esto está muy de moda, o sea, lo sabéis, que quieren limitar el derecho de acceso a estas plataformas por parte de menores de 16 años o menores, no sé, 16 o menores de edad, 16. Porque hay también colectivos que pues a lo mejor no estamos restringiendo su libertad de expresión, pero sí la libertad de expresión muchas veces va vinculada también a la desinformación y otros muchos fenómenos que bueno, no vamos a hablar aquí, o luego si queréis hablamos en el debate. Este derecho además tenemos que tener en cuenta que tiene una posición preferente en el sistema de derechos fundamentales. Así lo reconoce la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que nos dice que para que este derecho sea preferente, es decir, preferente a otros derechos, como por ejemplo el derecho a la intimidad, el derecho al honor, que pueden limitar estos derechos, se deben de cumplir tres requisitos. El primero, el objeto, que el objeto sea la existencia de un interés público, que hay un interés público sobre el objeto. Por ejemplo, el caso más claro pues son información u opiniones políticas o opiniones referidas al ámbito público, al ámbito de la esfera de los asuntos públicos. En ese caso, pues claramente hay un interés público, pero hay casos de duda. Por ejemplo, ¿qué pasa si
la heredera al trono queda embarazada. Pues hay un interés. Si la heredera del trono queda embarazada, por ejemplo, Leonor, quedará embarazada ahora. Pues hay una, según la jurisprudencia, porque este caso sucedió, en este caso con Leticia, hay un interés público, porque supone una alteración en la línea del... No sé por qué otra vez estoy volviendo al mismo ejemplo, pero... Sí, estoy muy monárquico yo hoy. Hay un interés público. Pasa también con el caso de los famosos. El caso de los famosos o de la prensa rosa, en muchos casos la información pues, que nos dan que están entrando en un limbo sobre si es un interés público o no interés público. Eso normalmente se dilucida luego en los tribunales. Pasa también con el sujeto pasivo. Que el sujeto pasivo con el que estemos hablando sea de relevancia pública. No es lo mismo que publiquen unas fotos mías en vacaciones que publiquen unas fotos de Pedro Sánchez, por ejemplo, o de Feijóo. El sujeto pasivo también tiene que tener una relevancia pública. Y en algunos casos, cuando no está claro ni el primero ni el segundo, a muchas veces la jurisprudencia va a un tercer requisito, que es el sujeto activo, que normalmente está referido a los informadores o políticos. No es lo mismo que yo publique una foto de una persona con mi móvil en la playa porque me he encontrado, yo qué sé, a una cantante en la playa, que lo haga pues Pepa Bueno o Vallés de Antena 3, que no me acuerdo. Bien, en esos casos se suele acudir a esa tercera vía de que bueno, estas personas tienen una cualificación especial por sus conocimientos, por su titulación. También hablamos en estos casos no solo de los informadores, sino también de políticos. Políticos que publican información que a lo mejor si lo hace un ciudadano particular puede llegar a vulnerar los derechos, por ejemplo, de intimidad de personas, que si no lo hace un político, por ejemplo, o el honor. También pasa sobre todo también, que esto es otro tema, con las afirmaciones que se hacen en sede parlamentaria que tienen una especial protección, que no si se hace en un periódico o en la calle o en un meeting, aunque muchas veces se amplía esa protección, pero ya digo, en sede parlamentaria además tienen una protección especial. Bien, los límites a este derecho a la opinión, y voy a ir rápido porque si no se me voy a quedar sin tiempo, el derecho al honor es el más claro, es decir, las opiniones que hacemos, como comprenderéis, pues, además de que tienen que ser respetuosas, tienen que ser veraces, porque si lo que hacemos son afirmaciones, por mucha libertad de expresión que tengamos, que son claramente falsas y van en contra, son deshonrosas para una persona, pues nos vamos a encontrar con el límite del derecho a la libertad de expresión y nos podemos encontrar con un proceso judicial por vulneración del derecho al honor. También el derecho a la intimidad personal y familiar. Todos tenemos este derecho a la intimidad personal y familiar. En algunos casos, ese derecho, ya digo, cuando estaban los casos anteriores, en los cuales hay una relevancia pública, en ese caso cede, pero lo tenemos prácticamente, pues ya digo, todas las personas. Protección de menores, como podréis imaginar, es un límite también hasta al derecho a opinar, de ahí pues el pixelado muchas veces que vemos en prensa entre personas de menores, o anonimización. La seguridad nacional, hay varias materias que están reservadas, por ejemplo, a secreto, con los cuales no hay libertad de expresión para las personas que conocen de esas materias, o personas que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también tienen limitada este derecho a opinar. Y por último, el fenómeno que quizá ha sido el que más ha crecido en estos últimos años, que son los mensajes de odio. Tradicionalmente estaba reservado para personas vinculadas al ámbito del terrorismo, vejación de víctimas del terrorismo, o colectivos religiosos como el pueblo judío, etcétera, también negación del genocidio. Y en los últimos años, por medio del Código Penal, se han ampliado otros colectivos. Bien, para mensajes, pues, sobre todo en el ámbito del racismo, orientación sexual, mujeres, etcétera, que se han ido, ya digo, se han ampliado a colectivos normalmente minoritarios y que merecen una protección frente a mensajes de odio que proliferan sobre todo en redes. Bien, y por último, que me quedan 4 minutos, el derecho a participar. El derecho a participar es un derecho que también viene en la Constitución, que dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Por lo tanto, no solo hablamos de elecciones, sino que hablamos también de participación efectiva en asuntos públicos. También tenemos en el ámbito de la Comunidad Valenciana una ley que es la Ley de Participación, que se aprobó, si no me equivoco, en el año 2022, pero que tampoco ha tenido mucha práctica, no se ha puesto en práctica o se ha desarrollado todo lo que venía en el texto.
ahí se establecen que se deben establecer mecanismos de participación para que el derecho a participar sea efectivo, con especial consideración a las dificultades de la población con déficit de competencia digital y a las necesidades específicas de los niños, niñas, adolescentes, personas mayores y otros colectivos vulnerables. ¿Por qué? Porque, como veremos a continuación, con la creciente importancia de Internet, la participación se ha dirigido a estos canales. Si bien hay personas que no tienen los conocimientos suficientes para poder realizarlo. Los niños y niñas, normalmente por la ayuda que necesitan de sus padres, porque no tienen acceso al medio como tal, personas mayores que no tienen seguramente los conocimientos, ya muchas veces los niños nacen con una tablet debajo del brazo, pero muchos de nosotros, pues yo por suerte soy joven y más o menos en el instituto empecé, pero ya hay gente que nace y ya nace directamente, están de pequeños. Bueno, si tenéis algún hijo, nieto, nieta, esto lo veréis. Y también otros colectivos vulnerables en el ámbito de la pobreza, que no tienen muchas veces recursos económicos para acceder a estos medios. Participación, tenemos que tener claro que no solo es hablar, que esto ya digo es el derecho a la libertad de expresión, sino que es proponer cosas que se decidan, es decir, una votación, que yo decida qué es lo que se prioriza y qué no, y posteriormente controlar, poder conocer y controlar cuál es el punto de ejecución de esa decisión que se ha tomado. En la Carta, esto viene ampliado en unos puntos, que la información del proceso esté clara y sea completa, que haya transparencia y rendición de cuentas, que es lo que hemos hablado previamente, que haya igualdad y no discriminación de las personas para participar, da igual su edad, da igual su situación económica, debe haber una igualdad en el acceso a estos procedimientos y que esos procedimientos sean accesibles y fáciles de uso, pensando no solo en personas con déficit de competencias digitales, sino también en personas con discapacidad. Porque imaginémonos personas con pues, menos vista, menos ciegas o personas con problemas de acceso a algún edificio, por ejemplo, en el que se desarrolla una votación, pues que estos procesos sean accesibles. Y también un buen estándar de seguridad, sobre todo pensado para procesos electorales, cosa que solamente la legislación de Euskadi lo ha introducido un poco, pero no ha habido ningún proceso importante de forma electrónica o digital. Algunos ejemplos, y ya con esto acabo muy rápido, antes que se me acabe el tiempo. Los presupuestos participativos, que es en la ciudad de Valencia y en otros municipios de alrededor, los que están más extendidos ya como forma de participación consolidada, son propuestas, son proyectos en los cuales se reserva una partida del presupuesto municipal, en la última edición creo que fueron 18 millones de euros, para que los ciudadanos decidan qué se quiere hacer con esa partida. Tengo por ahí la página web, pero bueno, como da tiempo, de todas formas, si os pasan la presentación, podéis hacer clic aquí en el logo y os llevará. Se compone de diferentes fases, una fase en la que se proponen diferentes iniciativas, luego se revisa por parte del ayuntamiento la viabilidad de la propuesta, y luego hay una votación ciudadana que se hace por medio electrónica, pero también se habilitan en centros de mayores, en bibliotecas y en otros centros, en otras dependencias municipales, también puntos de votación presencial. Y por último se publican los resultados y los seguimientos. En la última edición, que acabó creo que el mes pasado, por ejemplo, se presentaron 2.766 propuestas, de las cuales solo pasaron a la fase final 458. ¿Por qué? Porque en la revisión de viabilidad, casi 2.000 propuestas, o más de 2.000 propuestas, se vieron que no eran viables. De hecho, muchas quejas de los colectivos ciudadanos son que necesitan un poco más de asesoramiento a la hora de redactar las propuestas, porque es verdad que pues, no tienen los conocimientos suficientes para poder realizarlas y que pasen esa criba de la revisión de viabilidad. En cambio, pues casi más de 24.000 personas votaron en esa fase final de los presupuestos participativos. Otro ejemplo de derecho a participar, y con esto ya acabo, es los derechos que vienen contenidos en la Ley de Procedimiento Administrativo a la hora de elaborar proyectos normativos, que son la consulta pública previa, la audiencia y la información pública. La consulta pública previa básicamente es que cuando una administración quiere realizar una nueva normativa, bien un anteproyecto de ley o bien un reglamento, se publica pues, qué problemas se pretenden solucionar con la iniciativa, cuál es la necesidad de la aprobación, cuáles son los objetivos de la norma y si hay posibles soluciones alternativas regulatorias que no se aprobar la ley. Y se pone a disposición de los ciudadanos para... Esto no es el texto normativo, es decir, es simplemente la idea que tiene la administración de norma. Y se publica para que los ciudadanos, por medio de un correo electrónico simple, podamos presentar nuestras propuestas a la hora de su elaboración. Posteriormente, la audiencia y la información pública ya son dentro del proceso.
ejemplo, la audiencia de información pública final normalmente ya está con un texto redactado, con un texto articulado, con los artículos concretos y con un proyecto, con una memoria de análisis normativo, en el cual se analiza la norma concretamente y los diferentes apartados. Y sobre eso también podemos volver a participar. De hecho, aquí, y os dejo ya con esto, tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, no sé si habéis oído hablar de que ahora se ha aprobado hace poco un proyecto, que en el último Consejo de Ministros, un proyecto para el tema de revertir privatizaciones en algunas comunidades autónomas. Pues mire, aquí... Aquí, no pasa nada. Aquí lo tenemos, por ejemplo, estaba ese proyecto en la Audiencia de Información Pública, aquí, aquí, anteproyectos de ley de gestión pública integrada del Sistema de Seguridad Nacional, cuyo plazo empezó ayer y acaba el 4 de marzo, con un proyecto, con un correo electrónico en el que podemos, enviar nuestras aportaciones. Y lo mismo pasa con las consultas públicas previas, que ahora mismo no hay ninguna del Ministerio de Sanidad, sí que tenemos por aquí en varios... Cada ministerio tiene la suya y cada organización, no voy a ampliar porque no... pero podemos entrar, por ejemplo, en la Ley de Memoria Histórica última que la quieren reformar, hay una consulta pública previa para que los ciudadanos puedan aportar, ya digo, sin ningún texto articulado, desde cero. Hay otras iniciativas, pero ya digo, ya no me extiendo más. Las consultas ciudadanas, iniciativas ciudadanas, asambleas ciudadanas municipales en algunos municipios, formas de participación, muchas de ellas de forma digital y que deben cumplir esos criterios que dice la Carta. Y que yo además, pues ya no solo os la explico, sino que además os animo a participar porque ya digo, la democracia se enriquece de este tipo de cosas y no solo con conformarnos con votar, sino aprovechar todas las herramientas que se ponen a nuestra disposición para participar de forma efectiva y que pues, nuestros barrios y nuestras ciudades pues, tengan un poquito de cada uno de nosotros. Y muchísimas gracias por todo. Oh, vale. Bueno. Aquí hace un calor. Hace mucho calor. Bueno, pues nada, como os ha comentado Rosa, pues a mí me ha tocado en suerte hablaros del acceso, uno de los mecanismos de participación vinculados a la cultura. Como se trata de un programa, un proyecto vinculado a derechos digitales, pues entonces he arrimado, ¿no?, el tema pues a lo que aquí decimos, la cultura al alcance de un clic, ¿no? ¿Qué herramientas digitales o qué marco regulatorio nos va a permitir un mejor acceso a la cultura vinculado, obviamente, a esta nueva situación en la que estamos? Para centrar un poco la exposición, os he puesto en primer lugar el índice, que como veis tiene una parte más extensa sobre el marco jurídico. Vamos a ver brevemente, obviamente, qué normas pueden servirnos como soporte para tener este mecanismo digital vinculado a la cultura, si las hay, si no las hay, qué dicen, qué no dicen. Y después pues, centraré la atención en explicar algunas de las herramientas, algunas de las tipologías que actualmente pues, están aplicándose. Como ya podréis saber, la digitalización es un mecanismo activo, cambiante, en constante evolución y, por tanto, muchas de las herramientas que vamos a ver pues, hoy son así y mañana pues, seguramente que se han mejorado, ¿no? Parte de la dificultad de estas nuevas técnicas está ahí, en la vorágine del cambio. No hemos acabado de aprender a manejar el móvil, pues ya hay otra herramienta que ha cambiado todo. Bueno, pues ese es el hándicap en que nos encontramos. El marco normativo, brevemente expuesto, claro, parte en primer lugar de los componentes del derecho internacional. Ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, existe un reconocimiento del derecho a la participación en la vida cultural. La vinculación en la sesión de hoy, si os dais cuenta, no tiene tanto que ver en el derecho
que denominamos coloquialmente el derecho a la cultura o el patrimonio cultural, sino en la participación ciudadana en la cultura. Porque lo que vienen a reconocer todos estos textos, nuestra Constitución también, ahora lo veremos, no es el derecho a la cultura, dicho así genéricamente, sino el derecho a la participación, al acceso de los ciudadanos a la cultura. Y es por ello que, como os decía, ya en 1948, cuando se formula la Declaración Universal de Derechos Humanos, existe ya un explícito reconocimiento de toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico y en los beneficios que de ello resulten. Poco después, esta misma idea de participación en la cultura se recoge en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. También, como veréis, ese derecho de acceso a la cultura, más allá de un reconocimiento general, pues para todos los ciudadanos, tiene una especial atención, o hay algunas cuestiones que tienen que ver con la situación de las personas con capacidades distintas, ¿no? Yo no me gusta hablar ni de minusvalía ni de discapacidad porque, bueno, yo siempre digo que discapacitados somos todos y la cuestión está en qué momento vas a tener algún grado más en algún ámbito de tu vida. Y por tanto, esa sensibilidad que hoy tenemos hacia la discapacidad como una etapa de nuestra vida, que puede ser inicial o en la mitad de nuestra vida o ya muy al final, pues inicialmente los textos normativos aparecen ya solamente como dirigidos a un ámbito de personas con ese grado, con ese tratamiento. Hoy en día, obviamente, esta situación de discapacidad ha de entenderse extensiva, o esos mecanismos que permiten el acceso a todos, ha de entenderse como extensiva a todas las personas. Por poner un ejemplo que señale lo que quiero decir, ya muchos nacemos con algún problema de vista que nos exige llevar gafas, pero ya desde el principio, y eso no es una discapacidad en el sentido de incapacidad o de inhabilitación para poder acceder. Por tanto, esos textos que inicialmente recogían ese enfoque, pues hoy hay que reinterpretarlos en el sentido de que ese acceso con esas herramientas ha de estar a disposición de todas las personas, sin necesidad de acreditar ni un grado de discapacidad ni una situación jurídica formal de discapacidad. La Unión Europea también rápidamente y en un ámbito obviamente más amplio recoge estos derechos de acceso y de participación en la cultura. Tanto el Tratado de la Unión Europea, el TUE, como el posterior Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el TFUE, reconocen la posición garante y de tutela y de promoción por parte de las instituciones de la Unión Europea respecto de la diversidad cultural. Obviamente la Unión Europea, como bien sabéis, está formada por distintos países, cada uno pues, con sus propias singularidades, y como no podía ser de otra manera, la Unión Europea, como conjunto de todos esos países, tiene que asumir esa diversidad cultural. Y así lo hace explícitamente en el TUE primero y en el TFUE después, al reconocer la necesidad de respetar esa riqueza de la diversidad cultural y lingüística. Quiero poner también el énfasis en la riqueza lingüística que ya desde el principio la Unión Europea puso de manifiesto, y que posteriormente ya en el TFUE, que es un texto más reciente, obviamente, recogiendo esa misma idea, quiere también poner en valor la existencia de un patrimonio cultural común. Sabéis también por las noticias, ¿no?, que parece que hay pues, bueno, algunas tensiones políticas, ¿no?, frente a la manera cultural de entender, de vivir, de ser que tenemos los europeos, pues frente a otros polos políticos o económicos. Bueno, pues ahí el TFUE da carta de naturaleza, reconoce, da soporte jurídico a esa necesidad de mantener una cultura común, con independencia de que obviamente pues cada Estado tiene su idiosincrasia y su posicionamiento. Somos todos conscientes, o así queremos serlo por habernos integrados en la Unión Europea, que tenemos unos valores comunes, culturales me refiero, lingüísticos también seguramente, que requieren o que merecen esa protección. En el ámbito digital, por centrar ya un poco el tema, que es lo que yo he pretendido, en el ámbito de la cultura, uno de los avances más notables en la digitalización
es la creación y el mantenimiento de una plataforma, de una biblioteca digital europea que se llama Europeana. Después, cuando hable del marco español, pues lo pondré en contexto, pero veo importante señalar ya que la Unión Europea, después también si nos da tiempo entraremos en la web, por no salirme ahora, en la Unión Europea ya inicialmente se crea una plataforma digital, se llama Europeana, en la que aparecen digitalizados y los Estados miembros se han comprometido en incorporar, en transferir, en agregar, es como lo llama la plataforma, en agregar los contenidos propios de cada uno de los países miembros de la Unión Europea a esta plataforma, de tal forma que entrando en Europeana tenemos el acceso a muchísimo del patrimonio cultural en sus distintas vertientes, no solo documental, sino también pues, musical, bibliográfico, artístico, pictórico, en fin, en distintos ámbitos hay ahí pues, en fin, una ordenación de las distintas manifestaciones culturales que están digitalizadas y que permiten el acceso a toda la Unión Europea, a todos los ciudadanos de la Unión Europea, a ese patrimonio cultural propio de los Estados, pero a su vez común de todos ellos. Como luego diré, España tiene las herramientas propias y viene agregando, aportando a Europeana todos los elementos que tiene digitalizados. Luego, si queréis, pues entramos. Pasamos ahora ya al marco jurídico interno. ¿Qué dice nuestra Constitución? Sabéis que la Constitución es del año 1978 y aunque ha tenido algunas reformas, 3 reformas en concreto de ámbitos puntuales, en ningún momento se ha incorporado al texto constitucional una referencia a la digitalización ni a ninguno de las herramientas pues, más novedosas. Ello, no obstante, no supone ningún obstáculo para una interpretación contextualizada de la Constitución y que cuando la Constitución reconoce el derecho de acceso a la cultura o la participación de la ciudadanía en la cultura, nada elimina que esos mecanismos o que ese acceso también comporte el acceso a través de medios digitales. En términos genéricos o amplios, podemos decir que el tratamiento que hace la Constitución de la cultura, que lo hace en distintos artículos, ahora lo veremos con más detalle, puede dividirse o englobarse en 3 grandes vertientes. Una vertiente de libertad, que Víctor ha explicado ya en una parte importante y que yo ahora concreto, en que también ese artículo 20, ese que reconocía el derecho a la participación, reconoce y protege el derecho a la producción y a la creación literaria, artística, científica y técnica. Es también un derecho de libertad, pero también un derecho de participación, cómo participa el ciudadano, cómo se incardina dentro de esa sociedad libre, democrática, plural, diversa, pues también a través de su expresión cultural, literaria, artística, como sea. Y también el artículo 10 establece que toda la interpretación debe contextualizarse de acuerdo con el principio de dignidad de la persona y con los derechos reconocidos en el ámbito internacional. Una segunda vertiente que también la Constitución reconoce es la diversidad. Ya la propia Constitución en el preámbulo reconoce la coexistencia de distintas culturas. No hace falta insistir en que España pues, es un país, es un Estado con una cultura plural y diversa, fruto de su historia. Todos conocemos pues, de dónde venimos y dónde estamos, y por tanto esa riqueza diversa aparece ya amparada en el propio preámbulo cuando reconoce que la nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus culturas, lo pone en plural, o sea, reconoce que no hay una cultura española, sino culturas, todas las cuales conforman pues, la cultura de los españoles, por así decirlo, y tradiciones, y también la obligación de promover el progreso de la cultura. Y esto se concreta un poquito más a través de una parte, el título 8º de la Constitución, que será el título más complicado del mundo entero, por decir, jurídicamente, para entendernos, que es el que establece la distribución de competencias entre qué le toca hacer al Estado
a la Administración General del Estado, y qué le toca hacer a las comunidades autónomas o qué pueden hacer las comunidades autónomas. Y digo que es el título, como ya sabéis, más complejo, porque esto no solamente se aplica a cultura, también en esos artículos viene recogido, pues no sé, el tema de las emergencias, que como bien sabéis, pues está muy de moda. Y yo, en todos los sitios en los que pues, estoy, como hija, vecina y patriota de Catarrocha que soy, pues no puedo dejar de especificar que también ahí aparece detallado y concretado la distribución de competencias en materia de emergencias, que es una cuestión muy importante porque en ello nos va la vida y claro, si morimos, pues ya todo lo demás está de más, ¿no? En el ámbito de la cultura, ese articulado establece una distribución que, como ya os digo, en cultura y en todo lo demás, no es sencilla. Esto no son 2 y 2, 4, sino que requiere de mucha interpretación, porque no es una materia específica, sino una amalgama de materias que en todos los ámbitos se dan acumulativamente y, por tanto, en muchas ocasiones es difícil deslindar qué le toca hacer a cada uno, cómo, cuándo y dónde. En el ámbito cultural, la Constitución reserva al Estado, en el 149.1.28, la competencia exclusiva quiere decir que le toca hacer todo, que ahí las comunidades autónomas no tienen nada que hacer, sino que todo le toca en materia de defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Dicho de otra manera, cuando se trata de exportar, de sacar fuera de las fronteras españolas el patrimonio cultural, toda la competencia, me refiero a la competencia para regular, para ejecutar, para actuar, para desarrollar, todo lo tiene que regular, decir y aplicar el Estado, la Administración General del Estado. Si estamos hablando de leyes, pues las leyes estatales. Si estamos hablando de administración, pues la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura o el órgano que le toque. Y además de la exportación, esa misma competencia toda le corresponde al Estado en relación con la expoliación. La expoliación es un concepto ya un poquito más difícil de entender. La exportación lo entendemos a la primera. La expoliación es un concepto jurídico que denominamos un concepto jurídico indeterminado y que requiere de integración. En síntesis, lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional sobre ese concepto de expoliación es que expoliar el patrimonio cultural supone privar, dejar, afectar, eliminar parte, todo o mínimamente, aunque sea, el patrimonio cultural. Y, por tanto, esa competencia corresponde en exclusiva al Estado. Y ahora os pongo un ejemplo para que veáis la dificultad de entender qué es y qué no es la expoliación. Todos recordaréis el Plan Cabañal y todas las plataformas Sálveme el Cabañal, ¿no? Dicho así, en términos generales, la situación que se producía es que el Ayuntamiento de Valencia había aprobado un plan urbanístico, una modificación urbanística. El urbanismo es competencia autonómica y de desarrollo local. Por tanto, los ayuntamientos son los que diseñan, rayan como quieren su ciudad, ¿no? Y lo que había hecho el Ayuntamiento de Valencia es un plan para reestructurar, readecuar la ordenación de la ciudad en la parte del Cabañal. En definitiva, era abrir Blasco Ibáñez hasta el final y, como bien sabéis por los medios de comunicación, pues demoler parte de los edificios, abrir calles, acercar, dar nuevos usos, ¿no? un nuevo diseño. Bueno, pues gracias a la competencia exclusiva del Estado para la expoliación, ese plan pudo paralizarse por la intervención del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque esa interpretación del concepto de expoliación del patrimonio, aplicada por el Ministerio de Cultura, le permitió intervenir en una competencia municipal como era la urbanística y paralizar inicialmente ese plan y finalmente obtener una decisión definitiva que dijera que efectivamente ese diseño urbanístico suponía una expoliación del patrimonio cultural propio de la zona del Cabañal, porque acababa con edificios culturales, con los valores tradicionales, con parte de la vida cultural que se hacía
en esa zona, con algunos de los oficios propios, pues no sé si afectaba a la casa de Esbós o a las zonas en las que pues, había ahí un patrimonio cultural inmaterial también, no solamente que acababa con los edificios, que es el patrimonio material o inmobiliario físico, sino también con una forma propia de vivir. Y gracias, digo gracias porque, claro, a nadie se le escapa que en esto de la distribución de competencias tiene mucho que ver quién ostenta en cada territorio el poder político y si son de la misma cuerda o diferente. Normalmente si son de la misma cuerda, pues unos cubren a otros y ya está. Cuando son de cuerdas distintas, pues entonces es más fácil aplicar la distribución de competencias porque ya no solamente hay un texto jurídico, sino que también hay una connotación política, ¿eh? Y digo que agraciadamente en ese momento había una diferencia de signo político que les permitió a unos y a otros pues, tener esas dos posiciones y finalmente salvar ese patrimonio, cosa que seguramente no habría ocurrido si hubieran sido del mismo signo, sea el que fuere, ¿eh? No eran unos, pero podían haber sido, creo yo, que otros, y el resultado hubiera sido el mismo si hubieran tenido ese mismo posicionamiento. Bueno, pues el Estado tiene esa competencia exclusiva, pero tiene también, luego veremos, una competencia concurrente. Y es que da igual lo que pase en todo lo demás, que el desarrollo de la cultura es una competencia concurrente entre el Estado y las comunidades autónomas como base para todas sus acciones. Pero luego también la Constitución tiene un apartado específico de competencias que las comunidades autónomas pueden asumir, no que tengan las comunidades autónomas, porque bien sabréis que las comunidades autónomas tienen las competencias que les deja la Constitución y que las comunidades autónomas quieren asumir, quieren coger a través de sus estatutos. O sea, no tienen las que les dice la Constitución, sino las que quieren. En la práctica, como también sabréis, es que todos hoy lo queremos todo hoy. A ver, y si la comunidad no sé cuál la tiene, pues yo, bueno, va a ser menos, claro, yo también, la misma y más y todo, ¿no? Pero hay que saber que las comunidades autónomas en un momento dado pueden decir, esta no la quiero porque no soy capaz, no me interesa lo que sea, ¿eh? En materia de cultura, ¿qué es lo que pueden asumir? Pues pueden asumir, en primer lugar, la competencia en materia de museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma. Fijaos que os he subrayado allí la expresión de interés, porque también sabréis que hay instituciones, contenedores culturales, que llaman ahora en esta nueva terminología más moderna, que son de titularidad del Estado y, por tanto, sobre esos contenedores, pues léase el Museo de Bellas Artes de Valencia o el Martínez, el de cerámica Martí. González Martí. Eso, González Martí, que no me decía. Y bibliotecas, pues el archivo histórico del Reino de Valencia, en fin, que hay instituciones que son del Estado y por tanto la competencia corresponde al Estado, aunque la gestión la ha cedido a las comunidades autónomas. Pero las comunidades autónomas pueden tener, y tienen de hecho, competencias en materia de museos, bibliotecas y conservatorios de música. Me gusta a mí esto destacarlo porque, bueno, que la Constitución mencione ahí esto, pues es una odisea. De interés. Es por eso que pues, la Comunitat Valenciana pues, tiene el IBAM y tiene el Príncipe Felipe y tiene pues, otros tantos museos que son de interés de la comunidad, de su titularidad y por tanto de su competencia. Luego tiene una competencia genérica, la de sirve para todo, que es la de fomento de la cultura. Luego veremos qué es aquello de fomento. Fomento es pues, el impulso, la protección, la ayuda, la subvención, ¿no? Y esto pues, sirve para un roto y un descosido. El fomento de la cultura. Y en su caso, ¿por qué dice en su caso? Porque la Constitución no sabe que no todos los territorios tienen competencia lingüística, ni lenguas propias, ¿no? Pues en su caso también para la enseñanza de la lengua en su propia comunidad autónoma. Aquí os he puesto a título de ejemplo, pues claro, la Comunitat Valenciana ha regulado en materia de cultura pues muchas de sus cuestiones, ha asumido, claro, en su propio estatuto esa competencia y tiene leyes específicas. La madre de las leyes pues es la de Patrimonio Cultural Valenciano, la 498, pero luego tiene algunas específicas. Por ejemplo, tiene una ley específica para el Misteri d'Elx, que el Misteri d'Elx es la pera, patatera. Esto si estuviera en Madrid sería la hostia, pero claro, no está aquí. Pero nosotros al menos tenemos una ley específica que regula ese patrimonio cultural material e inmaterial que es único en el mundo entero.
También tenemos una ley valenciana de la música, que no regula la música obviamente, sino la enseñanza de la música, pero bueno, como bien sabéis, también tenemos ahí un perfil musical específico, distinto, una cultureta musical, y bien está pues que las instituciones valencianas hayan detectado esa necesidad de regulación y tengamos un patrimonio específico. Luego hay otros títulos, os decía también, que no hay compartimentos estancos sobre las cuestiones de cultura. La cultura está relacionada pues, con el ocio, con el turismo, con la educación, con un montón de cuestiones, y a veces es difícil saber si estamos hablando de cultura o de otras cosas. Bueno, pues eso ocurre en cultura y en otras competencias. Y una tercera vertiente o visión de la Constitución es que tiene muchos preceptos a lo largo de todo su articulado encaminados, o donde va dejando perlitas, va dejando huellas de la función de fomento, de promoción, de impulso de la cultura. No con motivo de regular la cultura, sino con motivo de regular otras muchas cuestiones. Y aquí quiero destacar la explícita mención que hace de esa obligación de promoción o de impulso a los poderes públicos. Lo digo porque, claro, estábamos hablando de participación ciudadana y pudiera parecer que somos los ciudadanos los que tenemos que hacer casi todas las cosas, ¿no? En aquella creencia de que como pues, el que no hace nada, pues no hace nada, pues a ver si lo hacemos nosotros, ¿no? Y el pueblo salva al pueblo y a ver si nos salvamos nosotros a nosotros mismos. Bueno, pues la Constitución no tiene ese enfoque. La Constitución mandata a los poderes públicos, más allá de reconocer la posición de libertad de los ciudadanos, que obviamente hacemos lo que nos da la gana, con respeto a todos los derechos, pero faltaría más, pero quien tiene esa posición de garante, esas obligaciones constitucionales y legales, son los poderes públicos, ¿eh? Cada uno en su grado de competencia, pero son los poderes públicos. Bueno, y luego hay un articulito específico, un articulito que cuando pues, hablamos así en plan pachanguetas, decimos, pues este es el que reconoce el derecho a la cultura, ¿no? Porque es el que más explícitamente reconoce. Bueno, no hay, por la ubicación en que se encuentra el artículo 44, en el texto constitucional, la ubicación sistemática en el apartado en el que está metido el artículo 44, realmente no hay un derecho, porque este está en el apartado relativo a los principios rectores de la política social y económica, y por tanto son principios rectores, inspiraciones, valores, mandamientos genéricos. Y por tanto, pues tiene un limitado valor para que los ciudadanos podamos hacer efectivo, exigir el cumplimiento de ese derecho. ¿Y qué nos dice el artículo 44? Pues nuevamente nos dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Ese es el reconocimiento básico del que llamamos, por así decir, genéricamente, derecho a la cultura, que recoge el artículo 44 de la Constitución. Y que más allá de eso, lo único que viene a decir, que no es poco, lo único que no es poco, es que los poderes públicos tienen esa obligación de promoción y de tutela. No solamente tienen que ayudar a empujar a que aquello salga y que podamos tener los ciudadanos el acceso, sino que también cuando el acceso no se produce o cuando el acceso se ve disminuido, diluido, eliminado, tiene que tutelar ese acceso para que todos podamos tener el acceso. Como veremos, pues bueno, esto pues ahí queda muy bien escrito, pero es a veces difícil, sobre todo cuando las condiciones sociales y económicas en las que nos encontramos pues no son las más plurales, no son las más diversas, no son las más participativas, ¿no? Y por tanto, pues ahí están todas las tensiones, ¿no? que en una sociedad como la nuestra pues todos conocemos que se producen. Bueno, os decía yo que había hecho un marco así general, como punto de partida, de las regulaciones que establecen o que hacen referencia al derecho a la cultura, al acceso a la cultura. Y os decía también que por las épocas en las que se aprueban estos textos, la referencia a la digitalización o a un acceso a través de herramientas electrónicas, pues no existe, es ninguno. Pero más allá de estos textos, tenemos también un cuerpo normativo más moderno, mucho más reciente, que llamamos de soft law, de derecho blando. Sabéis que el derecho así llama, esto es un americanismo.
Y entonces el derecho es o derecho duro, que es la norma, como la entendemos siempre, los artículos donde están y que por tanto se aplican, son exigibles, y lo que llamamos el derecho blando, lo dicen los americanos, Joyce, el soft law, que es aquellas directrices, recomendaciones, acuerdos que toman la colectividad, las instituciones, los grupos de expertos, las instituciones reconocidas en los distintos ámbitos, que aunque no son normas jurídicas y por tanto no son exigibles a través de los mecanismos que para ellos se establecen en el ordenamiento jurídico, no dejan de tener un peso en la interpretación de las normas y también muchas veces en la voluntad de los aplicadores jurídicos. Hacen un poco del nudging, del empujoncito. Bueno, esto como lo dice la Carta de Derechos Digitales, aunque yo no puedo ir al juzgado a decir, oiga, mira que el Ayuntamiento de Catarroja ha incumplido la Carta de Derechos Digitales. Y dicen, pues muy bien, pero la Carta, como no obliga, pues si quiere la cumple y si no, no. ¿Vale? Pues esto es lo que llamamos soft law. Bueno, pues ahí en ese ámbito del soft law sí aparecen, os he hecho aquí una referencia, 4 textos, cuando menos, que incluyen, enfatizan, destacan la importancia de la digitalización en el acceso a la cultura. Obviamente, en la cultura y en todo lo demás, en el momento en el que vivimos, nadie puede vivir de espaldas a la digitalización. Es una realidad que no hace falta detener la atención para saberla. Pero bien está que también los documentos de soft law, que se refieren a otros muchos ámbitos, reconozcan explícitamente esos apartados. ¿Y qué dicen? Bueno, pues en primer lugar, la Carta de Derechos Digitales. Yo creo que estas partes igual ya las habéis visto en otras sesiones o lo que sea, lo de la Carta o lo que sea. Por eso que me voy a parar solamente en qué dicen estos documentos en relación con la cultura. Bueno, pues esta carta, la Carta de Derechos Digitales, la elabora un grupo asesor de expertas y expertos del Ministerio de Asuntos Económicos y de la Transformación Digital, que elaboran, estos expertos los reúnen ahí, así que hacen derechos digitales, vale, pues y sacan la carta, que es pues como la Carta de los Reyes Magos, por así decir. A nosotros nos gustaría todo esto, hay que reconocer todo aquello, son expertos que estudian esa parte y le ponen a la administración, que también les dicen, oiga, mira, que esto todo está aquí, si usted quiere, pues hagan las normas, que competencia tienen para aprobar una ley con esto, o un reglamento, o lo que sea. Esta carta tiene, no trata solo de cultura, de los derechos digitales, y tiene 3 ámbitos muy concretos, uno referido a los derechos de igualdad, y aquí pues fijaos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, el derecho de acceso al Internet, en la protección de los menores, en la accesibilidad universal en el entorno digital, la posibilidad de brechas en el entorno digital. Esto sirve para cultura, para todo lo demás. Tiene luego otra parte de participación, Víctor ha hecho mención, y luego tiene una parte más concreta referida a derechos digitales en entornos específicos. Y dentro de esos entornos específicos ha identificado uno, el entorno 24, referido a la libertad de creación y al derecho de acceso a la cultura en el entorno digital. ¿Y cómo concreta ese derecho? Pues lo concreta aquí. Esta libertad de creación y el derecho de acceso en el entorno digital de la cultura requiere, primero, un derecho a la libertad de creación igualmente aplicable al entorno digital. Recordad que acabamos de citar que el artículo 20 de la Constitución reconocía la libertad de creación artística, literaria, tal, y que obviamente la Constitución no hacía referencia al entorno digital. También se pueden crear, no sé, pues también se pueden hacer libros en el entorno digital, también se pueden hacer obras pictóricas en el entorno digital, ¿no? y música en el entorno digital. Bueno, pues eso es lo que viene a reconocer. Pero seguidamente, consciente de que, claro, los retos son muchos y los inconvenientes también, pues concreta que este acceso que se habrá de hacer en el marco de la Constitución, de la UNESCO, de todas las normas escritas, requiere también garantizar los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor y los derechos conexos. Obviamente, que todos cojamos el logo y utilicemos el logo en el entorno digital no puede desmerecer o desproteger al titular de esa creación artística y a los derechos que le acompañan. Y por último, enfatiza en esa posición que os decía yo de los poderes públicos, que tienen que facilitar el acceso a todas las manifestaciones. Y no solo
respecto a los espacios de su titularidad, que obviamente hablando de poderes públicos o de instituciones públicas, de contenedores públicos, pues todo el mundo puede entender que tienen una obligación algo más que las empresas privadas o que los terceros privados, pero la Carta no quiere tampoco dejar de mencionar la importancia de que también esos terceros que no son administraciones públicas respeten igualmente ese posicionamiento. Luego os diré, porque en el Twitter de hoy salía, lo digo por centrar la atención en el ámbito lingüístico, está fuera de toda duda que la lengua pues es un patrimonio cultural, y en el caso del valencià pues más, ¿no? Lo que más para mí. Y salía una noticia en que los cines Yelmo, que yo no sé dónde están los cines Yelmo, pero bueno, están en Valencia, los cines Yelmo, han denegado a una profesora de un instituto de Benicalap que pueda acceder con sus alumnos. La mujer pues habría solicitado: mis alumnos quieren ir a ver la película no sé cuál, porque había hecho la solicitud en Valencia. Bueno, estamos en esa tesitura, ¿eh? Sorpresa, sorpresa. No anem a parlar en inglés ara del valencià. O sea, bueno, pues esas situaciones no solamente, obviamente, creo yo, a nadie se le escaparía o no hubiera sido noticia, porque no hubiera pasado, creo yo, que eso hubiera ocurrido en una institución pública. También puede pasar, estamos donde estamos. Pero claro, ahí yo creo que, en fin, hay una cobertura jurídica más solvente. Pero la Carta está diciendo, consciente de que, oiga, que esto usted lo tiene que hacer, obviamente, en las instituciones públicas, pero también cuando son terceros los que llevan a cabo esas situaciones. Bueno, la Carta. Luego hay otro documento de soft law que se llama esto, si os dais cuenta, todo se llama estrategias, cartas, planes, porque no son normas, ¿no? Está la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos. Este es un documento que elabora la Administración General del Estado en el año 2011 y que, recordad que os decía al principio aquello del enfoque sobre la discapacidad. Está pensado, cuando habla, hoy en día leemos Cultura para Todos y con ese título no pensaríamos que es un documento pensado para discapacitados, sino para todos. Okay, todos somos discapacitados, ya Wade y yo también, un grado u otro, todos estamos en alguna tecla. Pero fijaos, sí, me gusta enfatizar en esa idea, porque en 2011 ya había elaborado este documento, solo pensado, porque ese era un poco el contexto en el que se elaboraba esta carta, y ya es el documento más potente. Os he puesto aquí los ejemplos porque a mí me parece que es el documento, el más antiguo y el más potente en estos ámbitos, y ya contenía medidas específicas aplicadas ya realmente en distintos ámbitos culturales, encaminados a garantizar la cultura para todos, pero con una utilización de las herramientas digitales, me parece a mí que muy avanzada. Por ejemplo, en el ámbito del IPCE, el IPCE es el Instituto de Patrimonio Cultural Español. Ya tomaron en cuenta en 2011 y aplicaron una cosa que se llama criterios de accesibilidad en las plataformas, en las webs, que respetan los criterios definidos por el V3C, que este es un grupo técnico, y este grupo técnico, científico, digital, yo como soy de derecho, esto para mí es ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, estos técnicos, ingenieros, lo que sea, que saben de todos los aparatos y tal, ya identificaron como 3 niveles de accesibilidad a las webs. Quien dice a las webs luego dirá al libro electrónico y a otras plataformas, en función de los criterios o de la adecuación de accesibilidad a distintos grados de discapacidad. Y les llamaban nivel de conformidad A, AA o AAA. De manera que si accedéis ahora a algunas de las webs, veréis nivel de conformidad AAA. Y digo, uy, ¿eso cómo el dir? Bueno, pues que esa web está ya pensada para que reúna el mayor grado, el mayor estándar de adecuación digital al grado de discapacidad, que puede ser normalmente visual, a todos nos pasa, a mí también ahora aquí tiene que estar esto muy grande porque si no, no los vemos por la previsión, pero también auditiva, pero también sensorial, no sé, en muchos ámbitos. Y hago un paréntesis que no tiene que ver, pero me pasó ayer un ejemplo que tiene que ver con el tema, me pasó ayer en el Consum, en la cola del Consum. Había una persona invidente,
ahí con el bastoncillo, con el tal, y yo y entonces había sacado el ticket para el que le tocaba el turno, y claro, el ticket, ¿me puedes mirar el número que tengo en el ticket? Porque claro, el ticket sale allí, y si uno es invidente no tiene. Dice, porque yo en la máquina ya tengo controlado, en la máquina de coger el ticket, que aquí está el centro, y entonces si aquí está el centro, arriba charcutería, pescatería, droguería, lo que sea, y la mujer así lo hacía. Pero el ticket, cuando me sale, yo no sé si llevo el 3 o el 23. Yo, ay, sí, sí. Y hablando con ella me dice, uy, y digo, pero ¿esto cómo es esto? Yo, total, porque... Claro, hoy venía esto, yo digo, madre de Déu, ¿cómo puede ser que estemos en esta situación? Me dice, uy, pues ahora me pasa también con el... Digo, vengo aquí, me dice, porque las conozco a las dependientas y me conocen, y para pagar les tengo que dar el PIN. Dice, porque antes los datáfonos tenían en el número 5 un puntito, un saliente, ¿no? Pues con lo digital no está el puntito. Y entonces, ¿qué pasa a estas personas con un grado de discapacidad? Estar invidente total, pero bueno, yo también, bueno, en fin, no hace falta llegar al máximo, ¿eh? En el mínimo también hay problemas. Y entonces, claro, no puedo dar el PIN a cualquiera, porque tengo que venir aquí, que me conocen, las conozco y tal, porque ahora los datáfonos ya no tienen esa pero ¿será eso posible que pase? Y son esas circunstancias o situaciones que solo te das cuenta o percibes cuando de verdad tienes el problema. Y ese problema es un problema que parece mentira que hoy en día pase eso. Bueno, pues sí, porque además tiene solución, no sé, pero esto los datáfonos las podrán hacer, no sé, digo yo. Si hemos ido a la Luna, pues podrán arreglar el datáfono ese ¿no? Bueno. Pues es importante, fijaos aquí, que ya se definiera ese grado de accesibilidad técnica y esos 3 estándares que también contribuyen a que los ciudadanos podamos apreciar y valorar si efectivamente nos dan o no el acceso. Porque en algunos supuestos, en la mayoría, a lo mejor el nivel que necesitamos es el AAA. Oiga, vaya usted directo al AAA y no se quede mal a mitad, ¿no? En el ámbito de los museos también está muy avanzado. También se han articulado todo tipo de herramientas que todos conocemos, y aquí os he puesto 2 más por el nombre que yo no conocía. Uno son los planos ápticos, lo he puesto a posta porque, mira, palabra del día, planos ápticos, ¿qué será eso? Bueno, pues los planos ápticos son los que están pensados para discapacidad visual, para que cuando vaya una persona con limitaciones visuales pueda también tocar con el tacto, con otras herramientas, dónde está y pueda ubicarse, pueda pasar de la primera planta a la segunda, saber dónde está, no sé, y conocer también, acceder a ese bien cultural, como lo hacemos los que no tenemos ese problema. Y luego está el bucle magnético para discapacidad auditiva, que según dice la técnica, no lo creo del todo, pero bueno, la técnica, lo que hace el bucle, al contrario que los sonotones, que como igual sabéis o lo que sea, los sonotones la gente no lo quiere llevar porque es que está mal y entonces oyes el fondo, te molesta, o sea, aquello no está técnicamente bien hecho y el que tiene el problema pues acaba trastornado. Bueno, pues el bucle magnético este es capaz de quitar el sonido de fondo y de dejar solo, o una parte o con más percepción, lo que uno quiere escuchar. Y por tanto, pues en los museos estatales, desde la Generalitat no, pero en los estatales pues tienen estas herramientas digitales. En el ámbito de la Dirección General del Libro, aquí os decía yo, es donde también la digitalización obviamente pues se ha desplegado a todo meter, es más sencillo, está más avanzada la digitalización documental y bibliográfica, y nosotros tenemos 2 bibliotecas digitales propias, nosotros digo que España, que son la del patrimonio histórico y la de prensa histórica, y un directorio específico de recursos digitales que se llama Hispania, que es el que, como acabo de deciros al principio, el que reporta, el que transmite a Europeana. O sea, Hispana acoge toda esa digitalización y se la transmite, o es el enlace español con Europeana a través de esta plataforma. En el ámbito del cine, pues ahí también nuevamente los criterios de la doble o triple A, hay también muchas posibilidades de accesibilidad a las instalaciones y hay muchas funciones accesibles. Si entráis en cultura accesible, hay unas sesiones
específicas donde te dice las leandras se puede ver en streaming ahí para personas invidentes, para personas con problemas auditivos, para personas con una discapacidad de comprensión en el grado tal, porque están subtitulados, porque están... no hay obviamente una oferta inabarcable, pero sí hay de teatro y de literatura algunas obras o piezas con los calendarios, los días, las horas y también los lugares en los que esto puede ocurrir. Y luego está también un más reciente documento que es el Plan de Derechos Culturales. Voy a ir rápido porque aunque... madre mía, es que yo parlé para dos. Vale, pues súper rápido, el Plan de Derechos Culturales, más reciente, elaborado en 2025, que también tiene una línea estratégica de accesibilidad referida al entorno digital. No descubre nada, pero bueno, claro, aprobar en 2025 un plan de derechos culturales y no incluir como línea prioritaria la digitalización, pues ya habría sido el acabose, obviamente. Y luego está la Estrategia Nacional de Digitalización, que os lo habrán explicado, que sirve para todos los ámbitos y que en el ámbito concreto de la cultura también tiene varias líneas estratégicas en línea con lo que hemos visto, ¿no? Digitalizar el patrimonio, hacerlo accesible a los grados de discapacidad que se establezcan. Y luego aquí brevemente, porque luego tendréis estos, os he puesto una relación de herramientas digitales que se están utilizando en el ámbito del patrimonio cultural y que bueno, pues, han tenido ya su aplicación. Los gemelos digitales. Los gemelos digitales permiten hacer la prueba del huevo, la prueba de la U, en el gemelo y así ver si, por ejemplo, qué pasaría si yo en este museo pongo la luz de esta forma o pongo la iluminación de esta forma, o si abro una ventana no sé dónde, o si hago una nueva planta en el museo no sé cuál y subo un más. ¿Qué pasará? Sin necesidad, obviamente. O sea, habrá sobrecarga en el bien, estará bien climatizado o mal climatizado, las obras estarán adecuadamente iluminadas, climatizadas, expuestas, o sea, te permite el gemelo digital, te permite hacer todo eso. Yo al gemelo digital lo conocí, ¿sabéis cuándo? Cuando la Dana, porque resulta que recuperamos rápidamente la luz, porque los servicios de electricidad, Iberdrola tiene un gemelo digital. Y entonces Iberdrola pudo rápidamente ver si hago esto, cómo le doy luz a estos pobres que están ahí muertos, ahogados, y entonces rápidamente, así como otros ámbitos de otros servicios básicos, pues ni estaban ni se esperaban, Iberdrola tiene un gemelo digital. Y entonces pudo ver, si yo anulo esta parte y le doy a la otra parte, si le quito no sé dónde, antes de empezar a hacer la prueba de la U y en fin, empeorar la situación. Bueno, pues he descubierto, con motivo de preparar la sesión de hoy, que los gemelos digitales ya estaban inventados y que en el ámbito del patrimonio, pues para visibilizar el contenido, pero también para poder exhibir o poder analizar cómo van a evolucionar esos bienes. Luego el Internet de las cosas, ni qué decir. Fijaos que aquí pueden y tienen los grandes museos, tienen sensores de... pues el Prado y el Bellas Artes, sensores de climatización para ver si hace calor, si hace humedad, para que no se nos estropeen los libros, las obras, las pinturas, y todo eso obviamente está digitalizado y está pues, programado. La realidad virtual, qué decir, esto lo conocemos más, nos permite no solamente ver virtualmente las exposiciones, acceder, casi todos los museos y bibliotecas tienen esa posibilidad, sino también abrir, cerrar, aumentar, disminuir. El modelo de simulación tridimensional, no he podido identificar, porque no me acuerdo, una de las restauraciones pictóricas en las que uno de los elementos, no sé, el ángel o no sé qué, no se podía reproducir porque no se tenían los pigmentos, pero con objeto de poder ver la obra pictórica ahí en el ábside completa, lo que se ha hecho es
proyectar esa imagen de manera que efectivamente el resto del bien cultural está restaurado y está original como es y se puede apreciar, pero hay una parte en la que esa simulación multidimensional te permite observar cómo sería si también estuviera esa parte sin necesidad, porque bueno, ya sabéis que el patrimonio cultural tiene unas reglas y es que no se puede todo reproducir, lo de la Cecilia y el exeomo de tal, eso obviamente se puede hacer, además repintar a sol con colores, eso no se puede hacer, pero obviamente dejar ahí el agujero sin esa situación, pues tampoco. ¿Vale? La digitalización, ya le hemos comentado, la inteligencia artificial que ha permitido estudiar y analizar obras pictóricas y de otra tipología, descubriendo cosas que el ojo humano o que los investigadores hasta ese momento no habían podido percibir. Pues la sábana santara acaban de ver y sin el carbono, no sé qué, que al final de tal hay un hilo, que resulta que era un hilo de, yo qué sé, egipcio, de algodón egipcio, que si era egipcio el algodón no podía ser de la edad no sé cuál y tal. Bueno, pues eso ahora la inteligencia artificial permite identificarlo más rápido. La impresión en 3D, la robotización, obviamente, y la ciberseguridad, que con esto ya casi acabo. Hasta el arte necesita ciberseguridad, que se lo digan al Louvre, ¿no? ¿Cómo está el asunto? Hasta el arte. Bueno, pues obviamente, pues ahí. A modo de conclusión, la digitalización sobre la cultura abre unas posibilidades inmensas porque garantiza, democratiza el acceso a la cultura, ayuda, contribuye a preservar el bien en sí mismo, a mejorar el bien, a mejorar también la gestión, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que es posible que tengas, no sé si era un Velázquez o qué, en casa y no lo sepas. Pues claro, si eso estuviera digitalizado, tú tendrías un archivo donde podrías ver si ese cuadro es tuyo o lo tenías ahí no sé, lo digo por aquel señor de la Casa de Alba que se ha descubierto que tenía allí, yo qué sé, en el Rebós tenía allí, creo que era un Velázquez, pero bueno. Pues esa posibilidad de mejora de gestión, pues supongo que te diría, que esto no es tuyo, chaval. Entiendo. Pero tiene también inconvenientes, la brecha digital. O sea, evoluciona la brecha digital y la aceleración en la actualización. O sea, no hemos acabado de aprender cómo manejar el Word, ya está el no sé cuál, ¿no? Y pues aquello. La brecha territorial. Pues nosotros, por donde vivimos y por nuestra cualificación y tal, pues somos privilegiados, por decir, pero si estamos en una zona pues con otro tipo de dificultades territoriales, pues seguramente, siendo lo mismo, pues no tengamos esas posibilidades. La posible afectación que supone la digitalización porque homogeneiza. En la medida en que todos accedemos allí, pues todos vemos lo mismo y ya pensamos que es que pues todo es así, ¿no? No hay diversidad, no hay pluralidad, porque bueno, pues esa es un hándicap, ¿no?, de la digitalización. La pérdida también del contacto directo con el bien, y esto ocurre fundamentalmente, fijaos, en el patrimonio inmaterial. Pues obviamente a mí me gustaría ir a ver el 15 de agosto el Misteri de Elche, y gracias a la televisión y a los medios lo puedo ver tal, pero obviamente nada como ir allí, si se pudiera, y percibir con toda la sensorialidad necesaria. La posible afectación a los derechos de propiedad intelectual, eso lo hemos visto antes, y otras limitaciones económicas y sociales. Es que tampoco la tecnología es económica siempre, ni todo el mundo puede gastarse en el móvil, en la ampliación, en la lupa, porque claro, hay otras prioridades y entonces si no hay ahí también un abaratamiento, un acercamiento, una popularización de la tecnología o de la digitalización, pues económicamente pues no todo el mundo vamos a poder estar ahí. Y también las limitaciones que suponen para nuevos públicos, yo, y con esto termino. En el ámbito de la música clásica me doy cuenta que menos mal que está la tercera edad allí aplaudiendo a los jóvenes talentos, tal, porque pues la gente más joven que no tiene una especialización en eso, pues le gusta más ir a ver otros grupos, tal, y es un tipo de cultura, ¿no?, o de manifestación cultural que en nuestro ámbito, ¿no?, en Valencia precisamente, pues tiene mucho predicamento, pero que igual en otros territorios, pues en la medida en que la gente más mayor y con más necesidad cultural, pues vamos desapareciendo, no sé si los jóvenes o los nuevos públicos van a poder percibir. Y en eso la digitalización puede ayudar muchísimo. Siempre cuento que hubiera sido de los grandes músicos si hubieran tenido a su alcance las herramientas de grabación, de mantenimiento, si pudiéramos ahora escuchar como era Mozart o Beethoven. O sea, aquellos maestros hoy en día con las posibilidades actuales sería para morirse. Tremendo, ¿no? Tremendo.
y bueno, pues ese es un inconveniente con el que pues, tenemos que pechar. Y nada, pues muchas gracias y ya estamos a vuestra disposición para las preguntas. Reyes, Víctor, muchas gracias por vuestras intervenciones, de verdad que ha estado fenomenal. Tenemos un pequeño espacio porque nos hemos alargado un poco, tenemos que disminuir las preguntas 2 o 3 porque se nos ha ido un poquito el tiempo, pero el tema merecía la pena. ¿Tienen alguna duda, alguna cuestión? ¿Les ha quedado todo claro? Si és Pues que nada. parlem per tots, Pues yo lo que les animo es a participar, a utilizar los medios que tienen para... Yo este año, todos los años suelo hacer participar en los presupuestos participativos de aquí de la ciudad de Valencia y siempre paso al lado de un parque, al lado de mi casa y digo, este parque es un poquito mío, porque yo voté... Entonces, de alguna manera esto hace que uno se identifique con la ciudad y luego echa un ojo a toda la oferta cultural que hay, porque hay una cantidad de cosas que podemos seguir apreciando. Es mejor siempre en directo, pero hay cosas que se puede seguir aprendiendo a través de los medios digitales. Nada, y por lo demás, agradecerle su presencia durante todas estas sesiones aquí en la Facultad de Valencia, al Observatorio, ¿no?, por haber impulsado esto, y seguiremos generando más actividades como esta para seguir formando en derechos digitales. Muchas gracias a todos y a todas.